Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos al aire. Hoy nos toca el tema desafíos ambientales y para eso tenemos a un gran amigo, especialista en estos temas, que es Jorge Cuello, quien es docente de la Universidad de Buenos Aires, también es docente en la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Facu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo está Chascomús? Porque vos sos de Chascomús y estás ahí ahora. ¿Cómo se Y está? hoy estuvo lindo temprano, pero ahora, bueno, está refrescando, ¿viste? Baja la temperatura. Bueno, bien. Bueno, Jorge, la verdad que el tema de los desafíos climáticos es importante, ¿no? Toda la cuestión ambiental, y eso en gran medida desde el punto de vista presupuestario para la economía genera grandes contingencias porque es muy difícil decir la magnitud de pérdidas que por ahí va a tener el gobierno o cuánto va a tener que ayudar a las empresas, a los productores, a las familias. Y la verdad que creo que de ahora en más es uno de los temas centrales desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Pero, ¿cómo estamos en materia normativa en ese sentido? ¿Cómo acompaña la Argentina? ¿Está más o menos en lo que es el mundo o está muy atrasado en ese tema? Bueno, la Argentina, a partir del año 1994, incorporó en la Constitución Nacional un artículo central, que es el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde se consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y equilibrado y apto para el desarrollo humano, y al mismo tiempo de establecer un derecho para todos los habitantes, también establece la obligación de todas las personas, no solamente las autoridades, sino de todos los habitantes, de preservar este medio ambiente para las actuales y futuras generaciones. Con lo cual, la Argentina en ese sentido está a la par de otros estados nacionales del primer mundo, donde tienen en sus textos constitucionales protecciones en materia ambiental. Lo mismo en materia de normativa ambiental, donde bueno, el Congreso Nacional es quien le ocupa, quien tiene la responsabilidad de legislar en materia ambiental y las legislaturas provinciales hacer lo propio para sus propios territorios, ¿no? Las provincias ya tienen su propio marco normativo, además, y los municipios también van llevando distintas ordenanzas, ¿no? Me imagino. Sí, hay un sistema que ahora se está hablando sobre el federalismo, ¿no? De complementación entre la nación y las provincias. Por un lado, la nación debe dictar normas de presupuestos mínimos, es decir, normas que establezcan estándares mínimos de protección ambiental sobre diferentes temas como la cuestión de los bosques, la cuestión de las aguas, la cuestión de la preservación de los glaciares, las actividades industriales, la gestión de los residuos domiciliarios, en fin, un montón de cuestiones que están legisladas a nivel nacional por leyes del Congreso Nacional, y las propias legislaturas provinciales tienen normas complementarias a estas normas nacionales que rigen en el territorio provincial. Lo mismo pueden hacer los municipios. Los municipios también eh, tienen potestades para legislar en materia ambiental, y un caso concreto reciente es el de la Ciudad de Buenos Aires, concretamente con la costanera, con el tema de los espacios verdes, ¿no? Que es una de las políticas públicas que cualquier municipio debe tratar de promover. En ese sentido, asistimos en estos tiempos al debate que se dio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con relación a los parques que están en Costanera Norte y que el gobierno de Rodríguez Larreta quería destinar para la creación y construcción de negocios inmobiliarios. Y bueno, no solamente que hubo una gran participación ciudadana en las audiencias públicas oponiéndose, si bien se aprobó esto en la legislatura, luego la justicia paró este emprendimiento que tenía como objetivo ir a contramano de lo que, bueno, la ciudadanía estaba manifestando en las audiencias públicas. Bueno, el tema de los espacios verdes es algo que se está sintiendo ahora en la pandemia, ¿no? En el caso del conurbano, por ejemplo, no hay prácticamente espacios públicos, son muy pocos, y lo que tiene espacio verde, porque está la plaza, pero una plaza de cemento, la verdad que también está muy por debajo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Es un tema preocupante, digamos, ¿no? En ese sentido. Ahora te hago una consulta. Si alguien está armando un proyecto o quiere llevar un proyecto en su municipio, ¿puede acercarse al Consejo Deliberante, al intendente? ¿Cómo debería canalizar esa intencionalidad? Sí, en realidad hay un montón de organizaciones ambientales en todo el país que son las que de alguna manera nuclean la voluntad de la ciudadanía.
y la que llevan adelante las iniciativas en distintos lugares para fomentar políticas de protección del medio ambiente. En ese sentido, cualquier ciudadano está en condiciones de poder acercarse a algún concejal o al propio intendente en los municipios y acercarle las propuestas. Obviamente que después va a depender de la voluntad política de estas autoridades de llevar adelante o no esas propuestas que la ciudadanía les acerque. Jorge, y en ese sentido, la educación tiene un rol fundamental en las cuestiones ambientales. Sí, la educación es fundamental porque, bueno, sin una ciudadanía que no esté, que esté consciente de cuáles son los problemas ambientales, cuáles son las causas de los distintos problemas ambientales y las soluciones que se pueden abordar para poder enfrentar los desafíos que en materia ambiental tenemos, es imposible. Entonces la educación juega un rol central. En ese sentido, la Argentina está avanzando, se aprobó una ley, la ley Yolanda, que está dirigida a capacitar a los funcionarios públicos de todos los niveles y de todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y al mismo tiempo se está aprobando ya con media sanción en la Cámara de Diputados una ley de educación ambiental nacional para promover y fomentar la educación ambiental en todos los sistemas de enseñanza, desde la primaria, la secundaria y también a nivel terciario y universitario. Bueno, voy a comentar al principio, para los que no saben, Jorge escribió un libro que se llama Pintemos de Verde la Educación. Ese libro fue premiado también, creo, por el Grupo Clarín, ¿no? Sí, fue una iniciativa que impulsé en el 2013, donde lo que hago es, además de analizar el sistema normativo vinculado a la educación ambiental, elaboramos una serie de propuestas que están orientadas a, bueno, fomentar no solamente desde el Estado Nacional, sino también desde las provincias y los municipios distintas acciones concretas, puntuales, que estén ligadas a fomentar la concientización de la ciudadanía. Así que bueno, sí, es un libro que escribí en el 2013 y que no fue eso el premio que obtuve del diario Clarín y Zurich, sino que fue otro que estaba vinculado a la gestión de los residuos en el ámbito escolar. Pero bueno, vinculado también al tema de la educación ambiental. Jorge, vos igual hablas sobre la importancia de las cuencas hídricas. ¿Nos podrías explicar por qué te interesa tanto ese tema? Bueno, las cuencas hídricas son fundamentales porque de ellas depende un montón de acciones y de necesidades humanas, básicamente. Entre ellas, el agua de los ríos es fundamental, primero para la conservación de las especies ictícolas y toda la biodiversidad que los ecosistemas acuáticos albergan, no solamente de los peces, sino también de las plantas acuáticas y todas las especies que están asociadas a los ecosistemas acuáticos. Sino que al mismo tiempo las cuencas hídricas son fundamentales para el desarrollo de actividades productivas. Del agua depende en gran parte la posibilidad de desarrollar la agricultura, de desarrollar la ganadería y al mismo tiempo las actividades industriales que utilizan el agua como insumo en las materias, como insumo y materia prima en muchos procesos productivos. Con lo cual, conservar y preservar esas fuentes de agua dulce, que son aguas aptas, y por otra parte también las fuentes de recursos hídricos son fundamentales, los ecosistemas acuáticos, para proveer también de agua para el consumo humano. Nosotros, los seres humanos, al igual que las distintas especies vivas, está compuesto gran parte de nuestro cuerpo por agua. El 70% del cuerpo humano está compuesto por agua y en definitiva el agua que nosotros bebamos, el estado en que el agua en que nosotros bebamos va a impactar directamente sobre la salud de las personas. Entonces, en la medida que nosotros contaminemos los recursos hídricos de las cuencas hídricas, vamos a estar afectando no solamente las posibilidades de desarrollar actividades como la agricultura, la ganadería o las actividades industriales, sino también la propia salud de las personas que dependen de este recurso para el abastecimiento y el consumo diario que se necesita para poder vivir dignamente, ¿no? Así que, bueno, es fundamental. Y otro capítulo aparte, vinculado también a la gestión de las cuencas hídricas, tiene que ver con la preservación de los glaciares. Los glaciares son fuentes de agua dulce que están en estado sólido
es decir, están congeladas, pero en el caso argentino, gran parte de nuestros ríos se inician en los Andes, a partir de los glaciares, que concentran cantidad de agua en estado sólido y que con el calor y la temperatura solar se va derritiendo los glaciares, y estas masas de hielo que ahí podemos observar son fundamentales para poder alimentar de agua a los ríos que pasan en gran parte del territorio argentino. Así que, bueno, los glaciares también son fundamentales preservar y conservar por el aporte que realizan a los ríos que discurren a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, ¿no? Ahora, esa gestión, ¿no?, de los recursos hídricos, me imagino que es una gestión complicada porque los ríos se comparten con provincias, con municipios. Me acuerdo, por así decirte ahora, el caso de Mendoza, que tiene problemas con algunos de sus ríos, pero también con países, ¿no? Esa gestión es compleja de alguna manera, y creo que vos ahí habías planteado alguna propuesta con respecto a los países, ¿no? Sí, en realidad las cuencas hídricas requieren de una institucionalidad, una gobernanza del agua, es decir, cómo gobernamos la gestión de los recursos hídricos. Como bien vos señalás, los recursos son de la provincia, es decir, los recursos naturales, de acuerdo a la Constitución Nacional, pertenecen a las provincias, pero hay ríos que son interjurisdiccionales, es decir, son ríos que atraviesan más de una provincia. Vos recién señalabas el caso el caso de Mendoza y La Pampa, por ejemplo, que comparten la cuenca del río Atuel, y Mendoza, al estar aguas arriba, hace uso de esas aguas e impide que le llegue en cantidad y calidad suficiente agua a la provincia de La Pampa, que está por debajo de la provincia de Mendoza. Entonces se generan conflictos, no solamente entre las provincias, sino también entre los propios países. Un caso puntual y concreto de un conflicto hídrico interjurisdiccional fue la instalación de las pasteras en el río Uruguay, que trajo una conflictividad muy importante de enfrentamiento no solamente entre los ciudadanos de Gualeguaychú, que planteaban sus protestas frente a la instalación de estas pasteras, sino también entre los gobiernos de Argentina y Uruguay. Así que en ese sentido, como hoy señalábamos que los glaciares son fundamentales, porque la mayoría de los ríos de la Argentina inician sus cursos en los glaciares, yo vengo sosteniendo que es necesario crear una agencia binacional entre Argentina y Chile para poder gestionar toda la masa de recursos hídricos que están en los glaciares y que de alguna manera son recursos que están compartidos, porque así como esas masas de glaciares alimentan nuestros ríos, también sucede lo mismo con el caso chileno, y de alguna manera es necesario crear una agencia binacional para gestionar la cantidad de estas masas de recursos hídricos que están en los glaciares, ¿no? Así que esa es una propuesta que venimos sosteniendo y que, bueno, la hacemos planteando en distintos foros, distintos ámbitos gubernamentales, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta positiva en ese sentido, ¿no? Jorge, con respecto a los incendios forestales que sufrió sobre todo la Patagonia en este último tiempo, ¿qué planes hay y tiene el gobierno nacional para poder paliar esas cuestiones? Bueno, el tema de los incendios forestales es un gran problema que tiene nuestro país. Primero porque, bueno, la Argentina tiene una gran cantidad de bosques nativos y de bosques de masa forestal a lo largo y ancho de nuestro país, pero el problema es que muchas veces en las épocas de altas temperaturas, y es donde en el verano, que es por ahí donde mayor cantidad de incendios forestales se producen, las altas temperaturas sumadas a extremos climáticos como por ejemplo los rayos, que muchas veces caen sobre los pastizales o sobre los bosques que están secos o con baja o poca humedad, generan incendios de manera natural, pero también la mayoría de los incendios forestales son consecuencia de la actividad humana. En algunos casos por el descuido de la población que está en zonas boscosas y dejan alguna fogata mal, o sea, que no terminan de apagar alguna fogata, y eso con el viento luego expande los fuegos y se terminan incendiando los bosques forestales. Pero también en la mayoría de los casos vemos que la mano del hombre, a través de la quema de los bosques nativos, o de los bosques en general,
muchas veces se hace con el objetivo de poder despejar las zonas que están cubiertas de masas boscosas y destinarlas a distintos usos como la minería, la agricultura, la ganadería. En la Argentina, en los últimos 25 años hemos perdido 7 millones de hectáreas que han sido deforestadas o que han sido incendiadas de manera intencionada por el ser humano, por el hombre, por la especie humana. Y esto está trayendo problemas muy complejos porque al perder esta cantidad de bosques estamos perdiendo una gran biodiversidad, no solamente de especies vegetales, sino también los animales, los insectos, los microbios que forman parte de estos ecosistemas. Y por último, otro de los problemas que genera la deforestación o la quema de los bosques o los incendios forestales provocan inundaciones, porque los árboles cuando están en estos bosques lo que generan es retener el agua que cae de la lluvia, actúan de manera como esponjas que se nutren del agua que está en las cuencas subterráneas y al desaparecer estas masas de bosques, cuando caen las grandes precipitaciones, no hay manera de parar el agua que cae de la lluvia del cielo y de esa manera se producen muchas inundaciones en varias partes y puntos del país por carecer justamente de estas masas forestales tan importantes. El gobierno tiene algunos programas, está el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que junto con el Observatorio Meteorológico Nacional, bueno, desarrollan distintas actividades de alerta para poder prevenir los incendios, pero la realidad es que el presupuesto muchas veces no alcanza, no hay capacitación de los brigadistas que están a cargo de preservar los bosques y también a cargo de ocuparse de... Sí, mira, ahí mientras vos estás hablando, estamos compartiendo los datos del gobierno nacional que va mostrando la cantidad de incendios que hubo en lo que va del año. Y la verdad que uno recuerda por los medios y lo que pasaba un poco en la Patagonia, pero si mira los datos encuentra que en La Pampa, en San Luis, hubo una gran cantidad de hectáreas afectadas, ¿no? Sí, en realidad esto es una cosa recurrente en todo el territorio argentino, eh, pero sí, es una problemática que afecta a casi todas las provincias y de alguna manera, bueno, es un tema que preocupa y que debe estar también como parte de la agenda, destinar mayor cantidad, como decía hoy, mayor cantidad de recursos financieros para poder afrontar estas situaciones, ¿no? Jorge, ya por último, para ir terminando, vos tenés una propuesta acerca de la creación de una empresa de energías renovables por parte del Estado Nacional. ¿Nos podés comentar un poquito en qué consiste ese proyecto que estás proponiendo? Sí, básicamente el planteo que yo vengo haciendo hace un tiempo atrás tiene que ver con la necesidad de que el Estado Nacional, a través de una ley, pueda poner en marcha una empresa nacional de energías renovables. La realidad es que los recursos de petróleo y el gas, que son las principales fuentes de abastecimiento energético que tiene la población en la actualidad en la Argentina y en el mundo, son los gases, son combustibles fósiles que una vez que son usados en distintas actividades, no solamente en el transporte automotor, sino en las actividades industriales, actividades agrícolas, etcétera, una vez que son utilizados estos combustibles, generan gases que se fijan en la atmósfera y esto va generando el aumento de la temperatura o lo que comúnmente se llama cambio climático, que tiene que ver con el aumento de la temperatura en el planeta a partir de la combustión de estos combustibles fósiles como el gas y el petróleo. Y hoy por hoy es necesario y fundamental reconvertir nuestra matriz energética y avanzar hacia la creación de una empresa estatal de energías renovables, que permita, a partir de esta empresa, fomentar el desarrollo de la industria de la energía renovable en nuestro país, no solamente para instalación, como tiene por ejemplo el caso de Jujuy, que tiene su propia empresa, la provincia de Jujuy, que tiene su propia empresa, no solamente para instalar parques solares o parques eólicos o parques que puedan abastecerse de energía a través del movimiento de las olas, sino que también se pueda desarrollar la industria tecnológica que se necesita para esta actividad.
de promoción de las energías renovables. Así que esta empresa estatal de energías renovables, creemos que, así como en su momento nuestro país avanzó con la creación de YPF, que era una empresa insignia en materia energética, bueno, hoy, ¿por qué no? En siglo XXI, donde el mundo se está reconvirtiendo energéticamente y avanzando cada vez con más fuerza en el uso de energías renovables, ¿por qué no tener, así como tuvimos YPF, una empresa nacional, de bandera nacional, que de alguna manera se ocupe de fomentar no solamente la generación, sino también la distribución y el consumo de energía proveniente de estas fuentes? Bueno, Jorge, la verdad que llevamos 20 minutos y la verdad que seguiría estando mucho más preguntándote porque sé que sabes mucho del tema. Por ejemplo, el tema Kumar, que es sumamente importante, y el tema de la contaminación de todo lo que es el SEAMSE, lo que es los residuos, ¿no? Entonces, nos gustaría que, bueno, que estuviéramos otra vez en contacto con vos para poder seguir haciéndote preguntas sobre estos temas que son sumamente importantes, que me parece que son el tema principal para las generaciones futuras, y como dije hoy, que desde el punto de vista como contingencia fiscal, tiene un impacto importante y que no las podemos desconocer, ¿no? Así que bueno, agradecerte y bueno, esperamos contar con vos para las próximas entrevistas. Bueno, Facundo, la verdad que te agradezco a vos por esta entrevista y esperemos que hayamos podido, de alguna manera, bueno, entregar un poco de luz sobre algunos de los temas que tenemos pendientes como desafíos en nuestro país. Bueno, Jorge, muchas gracias. Te pusimos recién los datos de las redes sociales de Jorge para que lo quieran seguir. Jorge se especializa en temas ambientales y también en temas de integración. También lo vamos a traer para que nos comente los temas de integración, que es una de sus especialidades también. Él tiene su corazoncito siempre en Uruguay, así que bueno, para que también nos ponga al tanto de esos temas. Jorge, nos vemos, saludos a todos. Un abrazo. Hasta luego.